hospital ingresaron 15 personas, 4 pacientes con politraumatismos y fracturas en los miembros inferiores que fueron derivados por sus respectivas obras sociales y 10 pacientes con politraumatismos leves que están siendo evaluados en este hospital, se encuentran fuera de peligro y uno de ellos que en principio ingresó al hospital Zenón Videla Adorna fue trasladado al hospital Cuenca Alta en la zona de Cañuelas por Ruta 6 porque es un hospital de alta complejidad y es una de las personas que tiene su salud más comprometida. Hablamos justamente del chofer del micro de la línea Cóndor Estrella que tuvo que ver con este accidente que lamentablemente terminó con 4 víctimas fatales. 2 personas que venían como pasajeros en el micro. Otra persona que terminó perdiendo la vida fue el acompañante del chofer del micro y por otro lado el propio chofer del camión. En principio se habla de una mala maniobra por parte del camionero. Recordemos, ustedes recién lo decían, la ruta 3, lamentablemente una ruta en muy mal estado, muy angosta, y se habla que en principio tuvo que ver la neblina que había en ese momento, una zona poco iluminada, una ruta donde circulan muchos camiones y que lamentablemente también tiene una obra que ha quedado inconclusa porque se planeaba en algún momento que pueda ser una avenida, justamente una ruta en buenas condiciones. Bueno, lamentablemente esto termina con este accidente fatal. Hasta el momento se reportaron 4 personas fallecidas, pero no olvidemos que el chofer del micro está en muy grave estado y está siendo atendido en el hospital de Cañuelas. Aquí permanecen, de las 15 personas que ingresaron, 10 en observación y se encuentran fuera de peligro, María Laura. Bueno, a ver, vamos a sumar datos mientras vemos las imágenes de Abigail allí y sobre todo mientras vemos las imágenes del dron de la Nación, si podemos abrirlas de este choque tremendo, pero sumamos en off datos con Gustavo. Gustavo, ¿es una zona peligrosa? ¿Es una autopista peligrosa? No es autopista, en realidad una ruta peligrosa. Una ruta que no tiene banquina, que tiene la obra al lado, que hay niebla durante toda la noche, la conocen como la zona de la muerte. Es un tramo de 70 kilómetros entre San Miguel del Monte y Las Flores. Este colectivo, María Laura, había salido de Necochea, es el lechero, el que para en todas las localidades de la Ruta 3. Había entre los 15 heridos que detallaba Abigail y 10 policías que subieron, 10 efectivos de la policía bonaerense, que venían, mirá, desde Lobería, sí, desde Necochea, sí, desde Olavarría, sí, desde Azul, a tomar servicio en el conurbano. Son policías bonaerenses que viven en distintas partes de la provincia y trabajan en el Gran Buenos Aires. Son 10, de los 10 hay 2 oficiales femeninas. Otro detalle, no hay frenada. Ahí no hay frenada. Esto lo destacaban los expertos en seguridad vial que vimos. ¿Y por qué marcaban esto? Porque se encontraron de frente, no hubo posibilidad de que se puedan esquivar. Uno de los 2 choferes se quedó dormido. Es lo que están diciendo. A ver, estamos en comunicación con Francisco Gutiérrez García, que es jefe de bomberos de San Miguel del Monte y participó en el operativo del rescate de los heridos y también de los cuerpos, ¿no? Francisco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, María Laura. Discúlpeme que lo molestemos por teléfono, pero necesitamos entender cómo se hace un rescate en estos escombros. Entiendo que han salvado la vida de muchas personas que estaban en el micro. Sí, es así. Bueno, y bien, cuando llegamos ya había gente saliendo por sus propios medios del colectivo. Y bueno, después empezamos la tarea de rescate. Se realizó un triage para tener prioridad a qué víctima teníamos que sacar primero y después se revaluaba ahí en el lugar con un médico del SAME para luego ser trasladada al hospital, ¿no? ¿Cuántas personas participaron, digamos, para poder rescatar estas 15 personas que se trasladaron al hospital, los 4 muertos, digamos? ¿Cuántos son los que estuvieron en el rescate? Nosotros, cuartel central y destacamento, fuimos 5 dotaciones, 22 efectivos, más 3 dotaciones de un cuartel lindero que es la ciudad de Borch. Sí. Con 10 personas más. Bueno, o sea que era mucha gente, muy complicado, entiendo, ¿no? ¿Encontraron heridos muy graves? Sí, había gente apretada, así que estaba... Apretada entre los hierros de... Exactamente, sí. Sí. Especialmente el chofer del camión, ¿no? El chofer del camión estaba fallecido en el lugar. Sacamos heridos de arriba del segundo piso del micro, que ahí estaban apretados. ¿Y los que estaban en el piso de abajo?
Y en el piso abajo hay 3 fallecidos ahí y el resto salió por sus medios. Francisco, esa zona es complicada por la niebla, además de porque es una ruta angosta. ¿Es habitual que lamentablemente tengan que participar en rescates como estos ahí? Sí, es muy habitual. En 130 para adelante, hasta el 137 es jurisdicción nuestra y sí. A ver, esto es muy importante lo que estás diciendo. Son 7 kilómetros muy peligrosos, del 130 al 137 de la ruta 3. Del lugar que fue el accidente tenemos 7 kilómetros más, pero nosotros en teoría tenemos del 110, que es la ciudad de Monte, hasta el 137 sobre la ruta 3. ¿Y esta zona por qué es peligrosa? ¿Únicamente por la niebla? ¿Por qué razones es peligrosa esta zona y estos pocos kilómetros? Y bien, hoy el factor fundamental por la verdad que pudo pasar eso fue por la niebla. Después la ruta no tiene pozo, pero está repavimentada, tiene parques. ¿Está qué? Perdón, no lo escuché. Que en ese trayecto también está como repavimentada la ruta y sí. Tiene pozos abiertos, eso es lo que... No tiene pozos, pero está repavimentada, quiere decir que no está en condiciones, no está en condiciones para funcionar, o está en una zona precaria. Como toda ruta que tenemos en el país, la mayoría están hechas en desastre, ¿no? No tiene banquina tampoco se ve, o muy estrecha la banquina. No, porque está haciendo al sector paralelo, se está haciendo la ruta norte. Está parada. A ver, la obra está trabajando. ¿La obra está trabajando? Sí, ese sector nunca se paró la obra. Bueno, eso es una buena noticia. Sin embargo, entiendo que lo que está diciendo es lo que decíamos recién nosotros antes de llamarlo. Lo podemos hablar también con Marcelo Elizondo, que está con nosotros, porque, digamos, la infraestructura de un país es clave para todo. Básicamente para la vida, ¿no? Para la vida de los ciudadanos. También para crecer, para que inviertan los empresarios, para que crezca la Argentina. Pero para sobrevivir, y ustedes saben y están diciendo, Francisco, que no está en condiciones la Ruta 3. Sí, aparte quedó ya, como a esta altura tendría que ser toda autovía. Ya estamos en una época que no estamos con una ruta tan chica para semejante tránsito que es todos los días, ¿no? Que es habitual del camión y colectivo. Esta es una ruta nacional, ¿verdad? Sí. Ruta nacional. Ruta nacional. Y está peor en estos kilómetros. Esto sucedió en el 132. Usted me dice que del 130 al 137 está muy mal la ruta. ¿Está peor o está toda mal la ruta 3, como nos imaginamos desde acá? Por lo menos los recuerdos que yo tengo. No está... No es que está ahí pozo por todos lados. Está bastante entera, pero bueno, ya es una ruta que a esta altura de los tiempos tendríamos que tener autovía. ¿Hace cuánto que están reclamando esa obra? Y hace poquito presentamos unas estadísticas que nos fueron solicitadas para presentar un proyecto, pero bueno, queda solamente en una estadística, no sale de ahí. ¿Y qué es lo que están reclamando justamente? La autovía. La autovía. ¿Están reclamando la autovía? ¿Usted recuerda desde cuándo, Francisco? Y yo hace 20 y pico de años estoy y ya siempre se decía que se iba a hacer la autovía. Así que más de 20 años seguro. Más de 20 y pico de años, Marcelo, te sumo, porque a ver si entendemos en la historia del deterioro de la Argentina. Tenemos solamente 2 autovías, digamos, de doble vía, ¿no? Rutas de doble vía. Tenemos la autopista 9 y la autopista 2, nada más en el país. Yo lo que quiero plantear una perspectiva un poco más de largo plazo. La Argentina tiene una infrainversión o una subinversión en muchos rubros. Uno de ellos es el de infraestructura de transporte. Vías, autovías, rutas, autopistas. Esto puede ser financiado por distintas maneras, a capital privado, contra peaje o gasto público. El gasto público en la Argentina se ha destinado a otra cosa, se ha destinado a tratar de compensar el empobrecimiento. La Argentina se ha empobrecido durante mucho tiempo y hoy vos tenés que 2/3 de todo el gasto público de la Argentina es gasto social. 46% del gasto público de la Argentina es asistencia social.
Entonces, entre jubilaciones, asignación universal por hijo, subsidios a la energía, planes sociales. Estamos hablando de supervivencia vos también. Te estás llevando una enorme porción del gasto público que se destina a eso, lo cual no está mal en el corto plazo. Vos a esa gente tenés que asistirla. Pero ¿por qué la dedicas a eso? Porque has tenido una economía que se ha empobrecido y en los países en los que vos tenés capacidad de inversión pública, vos no necesitás, porque la economía prospera, esa gente tiene trabajo, vive de la actividad privada, entonces vos no tenés que asignar tanto gasto social y podés dedicarte a la infraestructura pública o a la ciencia y la tecnología o a la educación y la salud. Entonces la Argentina, como se ha empobrecido por un muy mal modelo de organización económica durante mucho tiempo, que ahora estamos tratando de abandonar, ha tenido que compensar eso con una creciente participación del componente social en el gasto público. Entonces después no tenés capacidad de inversión en estas cosas que son críticas. Francisco, creo que más que nunca tiene que ser escuchado el reclamo, porque entendemos que no hay obra pública, porque no hay plata en la Argentina, pero estamos hablando de supervivencia, no estamos hablando de otra cosa. Sí, es así. Ojalá que se haga pronto. Ojalá que sea escuchado. Lo voy a dejar porque está en línea un camionero. Le agradezco muchísimo gracias, que haya conversado con nosotros. Muchas gracias, el jefe de bomberos de San Miguel del Monte. Está Luis en línea, tengo entendido que estuvo en el accidente y ayudando incluso a los bomberos y a todos los rescatistas. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Sí, te escucho bien. Sí, ayudando al principio, cuando llegaron los bomberos, dejamos de ayudar. Intervienen ellos, los bomberos. Sí. No nos metemos delante de ellos. La intervención nuestra fue hasta que llegaron bomberos, 15 minutos, 20 que tardaron, estaban a 20 y pico de kilómetros de la ciudad, de Monte. Esa es la asistencia que puede, como la hice yo, lo hicimos muchos camioneros, no solamente yo. Pero bueno, una vez que llegaron los bomberos, actuaron ellos, por supuesto, ya uno se deja en manos de ellos. Ellos son los que saben manejar el sistema, las formas con los heridos. ¿Vos solés ir por ahí, Luis, con tu camión? Sí, ese viajo. Yo soy de una localidad de Cacharí. Estamos a 240 kilómetros de capital, sobre la ruta 3. O sea que la transitamos mucho y la conocemos bastante. Yo con mi edad y mi experiencia la conozco mucho. ¿Y la respetás? Y es una ruta de mucho tráfico. Hoy le comentaba a un colega, es la ruta que te lleva de Buenos Aires hacia el sur. Sí. Entonces tiene muchísimo tráfico, sí, pero muchísimo. Muchísimo. Y si hablas de la ciudad de Olavarría, donde están todas las canteras del sur, entonces se triplica el porcentaje de camiones por la ruta, ¿no es cierto? Sí. Entonces se pone muy peligrosa. ¿En qué estado está la ruta, Luis, vos que la manejás con tu camión? ¿Cómo le diría? No sé si... La verdad, decilo con todas las letras. No sé, bueno, a ver, voy a tratar de ser delicado. Está pésima, bastante destruida. Hay tramos que si yo se los pongo enumerables, es casi como que uno va gambeteando, hace gambetas de pozos. A veces sin mirar el que viene de frente, porque uno ve un bache, o pozo como le decimos nosotros, sí, y lo ve y trata de pegar el volantazo para esquivarle y a veces no se da cuenta del que viene de frente. Claro. Que tiene que hacer el volantazo en sentido contrario para esquivar que no choquemos de frente. No, está pésima. La ruta 3 está muy destruida. Está muy destruida en general y en particular en este lugar donde los bomberos dicen que a cada rato hay accidentes. Sí, bueno, a ver, tiene destrucciones. De Las Flores hacia Buenos Aires hay un tramo que está muy destruido. De Las Flores hacia la ciudad de Azul, donde nosotros, o sea, antes de llegar a mi localidad, Cacharí, está muy destruida. Pasando mi pueblo, Cacharí, a la altura del Show, como se conoce, también muy destruida. Así, pero por tramo, pero pésimo, pésimo. Uno ya no sabe cómo ir, cómo hacerlo al trayecto, ¿no es cierto? Es muy difícil cuando hay una sola vía, digamos, pasar. Entiendo que cuando vienen camiones, tienen que pasar a otros camiones más micros que vienen del otro lado y sin banquina, como dice Gustavo, en muchas zonas es imposible.
¿Cómo hacen para pasar a otro camión, por ejemplo? Bueno, a veces tenemos distancias, a lo mejor hacemos 30 kilómetros o más, sin poder pasar, porque nos encontramos con un vehículo que va, no sé, a 60 kilómetros y no lo podemos sobrepasar. A veces es imposible. A veces los micros que tienen sus horarios, porque ellos tienen horarios que cumplir. Claro. Y bueno, y logran a veces pasar por bueno, a veces uno también tiene la delicadeza de darles el lugar, porque sabemos que ellos tienen horarios que cumplir, ¿no es cierto? A ver, eso también juega muy en contra, porque tienen que cumplir horarios, seguramente, quizás tienen camiones adelante, no los pueden pasar porque no se puede pasar, porque no ves, a veces no ves, porque no hay doble vía, y es peligrosísimo, y te podés llevar a alguien de frente. Y entiendo que en algún momento de lo que estamos hablando, Luis, es de que si tienen que llegar a horario, quizás se la juegan y pasan cosas como esta, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Si usted, bueno, con cualquiera que converse le da así que los colectivos tienen horario, ellos tienen un horario, no puede. Nosotros, en mi caso, si yo tardo 2 horas a Buenos Aires o tardo 2 horas y media, bueno, no me afecta, lo hago tranquilo, no tengo problema, pero el micro no, el micro tiene horarios que cumplir. Y aparte, largos trayectos, como en este caso este micro venía de la ciudad de Necochea, sí. Varios kilómetros viene haciendo. Sí. Pero bueno, ¿viste no con eso le digo que el chofer esté sobrecargado de horarios y de kilómetros, pero le quiero decir que viene haciendo varios kilómetros. ¿Viste el accidente, Luis? ¿O pudiste? ¿Cuándo llegaste vos? Llegué ahí a los 2 minutos, ahí. ¿Qué había sucedido? Cuando el accidente estaba a unos, no sé, unos 500, 600 metros, y cuando me detuve estaba a 100 metros del accidente. ¿Había niebla? Por ese motivo la policía me pide una línea, una cadena, iluminar con el camión para prestar los primeros auxilios, porque había un patrullero que, no sé, si venía de paso, ¿dónde? Porque fue el primero que estaba, un patrullero de la policía de la provincia. ¿Y había niebla? Sí. ¿No se veía nada? Hola. ¿Había niebla y no se veía nada en ese momento? No. Ahí en ese momento, en mi trayecto no había niebla. Ahí en ese momento. Cuando el accidente, por ahí, supongamos que sí, porque yo no estoy en el momento del accidente, claro. pero porque había bancos de niebla. Cuando yo salgo de Buenos Aires, Cañuelas estaba cubierta de niebla, Monte estaba cubierta de niebla, ¿entiendes? Sí. O sea que, Luis, se hacen los famosos bancos, sí. Luis, vos llegás al lugar y había solo un patrullero que pasaba por ahí. ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? Cuando vos, digamos, ya viste que había sucedido el choque, no estaban los bomberos todavía, ¿y qué es lo que podías hacer o qué podían hacer los que estaban ahí casi de casualidad? Bueno, ayudar a bajar todos los que estaban arriba, la parte de arriba, que incluso un camionero, alguien apareció con una escalera para poderlos bajar. Un policía me pide si a los gritos no hay una linga, una cadena. Bueno, digo, sí, yo tengo. Dice, bueno, me vine con el camión, y bueno, tiramos una punta del micro, una estructura, como para que pudiera otro chofer poderle liberar las piernas a un pasajero, bueno, que estaba aprisionado a las piernas. Bueno, se lo liberó de esa forma y se lo dejó ahí. Después los bomberos lo bajan. Claro. Bajan los bomberos. Claro. No, eso sí ya no lo tocamos. Pero para eso otros camioneros, otra gente se fueron ayudando entre todos a bajar porque salían por las ventanas. Claro. Por una ventana salieron, cuando pusieron la escalera, salen por una ventana. O sea, va todos los que podían salir por sus propios medios, pero también es importante esto que estás diciendo, ayudar a destrabar a los que estaban ahí apretados, ¿no? Claro que, o sea que este que está apretado, si usted ubica un micro, estaba en la parte de arriba, bien adelante, que están contra el parabrisas, digamos, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, en el impacto fue lo primero que se va hacia adentro, y bueno, y el cuerpo queda, las piernas le quedan aprisionadas. Claro. Porque lo demás del cuerpo da al parabrisas que desapareció, voló. Bueno.
Por Luis. eso cuando él pedía que le sacaran las piernas, bueno, fue lo que le hicimos, liberarlo de las piernas, después nos bajaron, no. Eso lo tengo yo como camionero, como lo tengo bien claro que no tenemos que tocar un herido, porque a veces podemos agravar las cosas. Yo no me quiero tocar. imaginar lo que eran los gritos y la gente pidiendo ayuda en ese momento, ¿no? Sí, es como que yo en mi caso estábamos concentrados con el camionero y otros ahí en tratar de que poner la cadena, tironear yo dentro del camión, iluminando, tirando suavecito, cosas de no hacer más. Bueno, sí, o sea, por ahí alguien sintió más gritos los que estaban bajando por las ventanillas. Claro. Por ahí sí, porque todos los que bajaron por las ventanillas. Después los bomberos sí sacaron los más graves, los más heridos, eso sí lo sacaron los bomberos que estaban en la parte de abajo. Y estás contando lo de las ventanillas, que fue clave en el rescate porque las puertas ya estaban totalmente rotas, destruidas, o sea que no había otra manera de salir que no fuera por las ventanillas. Luis, ¿cómo haces vos, camionero, para no tocarte con otro camión que viene de frente o con un colectivo, teniendo en cuenta, y como acá lo estamos mostrando, que la ruta es muy angosta, los camiones y los colectivos son anchos? ¿A cuánto pasan? Bueno, nos cruzamos. Si lo hacemos de frente, hay camioneros que hay camiones liberados que andan a 90 kilómetros. En mi caso, yo ando 75, 80, marcha bien, pero nos cruzamos y usted se fija, a veces nos miramos a ver en el cruce si nos quedó el espejo o no nos quedó. Porque pero pasan muy juntitos. Claro, los cruzamos, o sea, en sentido contrario, y por eso miro y digo yo, ¿tengo el espejo o no lo tengo? Porque, no sé, a veces si lo tengo o no lo tengo, claro. de tan fino que pasamos. Escúchame, Luis, no te quiero molestar tanto rato, solo quiero preguntarte si vos recordás desde cuándo está así la ruta. Hace un ratito hablábamos con el jefe de bomberos de Monte que me dijo, yo no recuerdo, desde que yo empecé a trabajar, 20 y pico de años. En tu caso, ¿desde cuándo estás en el camión en esta ruta y desde cuándo la ves destruida? Bueno, como conocerla la conozco hace 50 años. 50. ¿Entiendes? Lo que pasa es que siempre tuvo un mantenimiento, ¿entiendes? El famoso bacheo. Sí. Tuvo mantenimiento. Sí. Lo cual que hoy no lo tiene el mantenimiento. ¿No lo tiene hace mucho tiempo? Y ya hace un año y algo que no tiene más mantenimiento. No hay una empresa que haga un bacheo, no hay mantenimiento de ruta. Pero peaje solamente se está haciendo ese tramo de la autopista, ese pedazo de ahí. A ver, espérame un segundito. Laura, ¿sabes algo de qué pasa con la Ruta 3? Digo, está diciendo que en el último año y pico no tiene el mantenimiento necesario, indispensable. ¿Tenemos datos del presupuesto? Sí. Del presupuesto que uno lo puede seguir día a día. Yo recién me estaba fijando en la Dirección Nacional de Vialidad, datos actualizados al día de hoy. Estamos hablando concretamente de la construcción de la autopista Ruta Nacional número 3, tramo San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Te cuento, tenía un presupuesto inicial de 7.892 millones de pesos y ahora tiene un presupuesto de 6.284 millones. Es decir, que ha bajado más de 1.000 millones de pesos este año el presupuesto para ese tramo de la ruta número 3. Bueno, está clarísimo. No hay mantenimiento en estos momentos, Gustavo, de la ruta, ninguno. No lo están haciendo y aparte la obra, por más que el jefe de bomberos de San Miguel del Monte ya ha dicho que que nunca se paró, lo que se ve es que no se terminó, María Laura. Bueno. Y además, a mí lo que me asusta, imagínate, nosotros lo vemos desde arriba, lo angosta que es la ruta. Sí. Y pasan, a ver, acá es... No es doble vía, con que no sea doble vía ya es gravísimo. Y si no tiene la banquina preparada, más grave todavía. Espérame un segundito, Luis, ¿podés esperarme un segundito? ¿Sabés por qué? Porque veo mucho movimiento en el hospital de Monte y hay gente que está siendo trasladada. Abigail, contanos.
Así es, María Laura, movimientos aquí en el hospital de San Miguel del Monte. Han subido recién a una camioneta de traslado de protección médica a uno de los acompañantes del micro, los choferes del micro que circularon y terminaron impactando con este camión y este fatídico final, ¿no?, de 4 personas muertas. Como podemos ver, recién lo subieron al paciente a esta camioneta y ahora lo van a trasladar. Nos van a confirmar a dónde lo van a derivar. Hay muchos traslados y hay mucho movimiento porque cada uno está yendo a sus respectivas ART u obras sociales, y también hay mucha presencia policial porque arriba del micro, el Cóndor, la Estrella, circulaban al menos 10 efectivos policiales. Ustedes lo remarcaban, efectivos de la policía bonaerense. Entre ellos, 4 resultaron heridos, ¿no?, producto de este accidente. 3 oficiales, policías oficiales y sí, un sargento con politraumatismos en distintas partes del cuerpo. Ahí podemos ver cómo están derivando al paciente a otra unidad de traslado para finalmente llevarlo a una clínica aquí de cercanía, y no se descarta la posibilidad de ver otro traslado, y se habla de la probabilidad de un traslado aéreo. Hay que tener en cuenta que en la zona de Cañuelas se encuentra una persona internada en grave estado en un hospital de mucha complejidad porque su estado de salud es demasiado delicado, y se habla de la posibilidad también de realizar un traslado aéreo por la complejidad a un hospital de la zona de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos atentos aquí a cualquier tipo de movimiento. Bueno, le vamos a contar a Luis y a toda la audiencia de qué números estamos hablando cuando hablamos del presupuesto de la Ruta 3. Laura, a ver si podemos indicar qué es lo que está faltando, qué es lo que se necesita, por lo menos para irla manteniendo. Ya no estamos hablando de hacer una doble vía, que es imprescindible, sino del mantenimiento que Luis nos está diciendo que no hay ninguno. O sea, la doble vía no existe, es peligrosa desde siempre, pero además tenemos esto de que el mantenimiento básico no está. Efectivamente, María Laura, vos sabés bien que la obra pública ha sido uno de los factores, uno de los rubros sobre las que Javier Milei hace hincapié a la hora de reducir el gasto público. Sí, claro. Entonces, el año pasado hubo un fuerte freno a la obra pública, y este año, viendo los números del presupuesto, vimos que para la ruta número 3 estaba destinado en enero 7.892 millones de pesos, pero a mayo ese presupuesto bajó. Está en 6.284 millones. Es decir, que están recortando el presupuesto para las distintas rutas nacionales, pero en particular la ruta número 3 tuvo una merma de 1.600 millones de pesos en 5 meses. Bueno, queríamos dejar bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de las rutas, no ya de lo que tendría que ser una ruta, sino de lo mínimo imprescindible. No las arreglan tampoco. No se arregla. No las mantienen. Acá no se arregla. Te dijo, en tal lado y tal lado hay pozos. Es muy complicado. Para esquivar esos pozos tendría que cruzar de vía, y estás expuesto a hechos como este. Bueno, Luis, ¿querés agregar algo más en relación a esto? Me parece que es importante el testimonio, así como escuchamos a los bomberos que están preocupados porque dicen que hay un tramo más grave todavía, del 130, kilómetro 130 de la ruta A137. Queríamos hablar con un camionero, vos estuviste en el lugar rescatando gente, ayudando, que sabe bien de qué se trata tener que transitar allí. Bueno, escúchame, yo te digo, pero cualquier camionero que transite la 3 y le preguntás y te va a marcar los lugares que yo te marqué, y posiblemente alguno más, que en este momento es como que se me ha pasado por alto, como quien dice, pero te los van a marcar. Incluso hasta la autovía de Monte a Cañuela, del peaje de Cañuela hacia Udaondo, también se está destruyendo, por falta de mantenimiento también, y esa autovía, o sea que ni siquiera una autopista o autovía tiene mantenimiento, que es fundamental. Si uno va, todos los días va emparchando, mantiene, abandona, después, en vez de costar 1 millón de pesos, le cuesta 3 millones de pesos, más
a costa de las vidas que se pierden. Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, la gente que se pierde. Gracias, Luis, muchas gracias. Las vidas que se pierden, gracias, pero no se recuperan, no se recuperan, y además le puede pasar a cualquiera, te puede pasar mañana, Dios no quiera, a vos o cualquiera de tus compañeros. Es un peligro, sí, trabajar así. Exactamente. Gracias, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes y bueno, y espero haber sido claro en lo que... Clarísimo, de verdad clarísimo. Hasta luego, muchísimas gracias. Muy claro. Es plata como necesaria e imprescindible, Marcelo, de la que estamos hablando. No estamos hablando de ni siquiera de hacer algo nuevo y bueno, como vos explicabas, es necesaria para la Argentina, sino de al menos emparchar, ¿no? Al menos zafar. Ese lo atamos con alambre, no le estamos poniendo ni siquiera alambre. Sí, yo igual creo que hay un plano que es el del mínimo mantenimiento que no evita este tipo de cosas aún manteniendo, porque como veíamos en las imágenes es un trazado extremadamente angosto para un micro y un camión que son muy anchos. Además tenés el infortunio del clima que generó niebla esta mañana. Pero entonces, de eso vamos a encontrar siempre. Yo creo que acá, desde una perspectiva más amplia, saliéndome de la coyuntura, lo primero que hay que hacer es recordar lo que mencionaba al principio. En la medida en que la Argentina se empobreció y debió asignar más gasto público para contener el problema social, entonces ya no tenés fondos para otras cosas que son muy relevantes como esta. O sea, esto es consecuencia de que estás asignando fondos, 66% del presupuesto a gasto social, y entonces no tenés para infraestructura. Y eso lamentablemente va a costar un tiempo corregirlo. Lo segundo es, yo soy partidario de que en un país como la Argentina esto genere programas de concesión con administración privada, con peaje, bien hechos, con contratos serios, con gente que cumple. ¿Por qué consideras que tiene que haber concesión privada y no tiene que hacerse cargo el Estado? Porque vamos a tener un problema de fondos públicos siempre. Siempre. La Argentina es un país que tiene una asignación de fondos públicos a otras prioridades. Y o sea, algunas cuestiones tienen que poder diversificarse, decís vos, como esta. Vos no podés privatizar la asistencia social, y la Argentina asigna muchos fondos a la asistencia social. Entonces vos sí podés administrar a través de concesiones, peaje, empresa privada, como pasa en muchos otros países del mundo, no solamente el mantenimiento, sino la mejora. Sí. Y esto lo tendremos que pagar los consumidores. Sí. ¿Y qué va a hacer? Porque la verdad es que esto... Vos decís pasando por peaje y todo eso, o sea, lo tenemos que pagar porque esto no puede dejar de hacerse. Peaje no puede dejar de hacerse, y yo creo que hay que hacerlo a través de ese mecanismo, porque en la Argentina... vos fijate que estás a duras penas llegando a un equilibrio de presupuesto, tratando de contener la inflación. Imagínate si vas a tener fondos para dedicarte a todo lo que está pendiente, como la obra pública, y no solamente mantener autovías, mantener escuelas. Está bueno tu razonamiento, porque es por el lado de no tenemos plata, hay que hacerlo por algún lado, digamos. Hay que hacerlo, no hay más remedio. Lo voy a sumar a Nehamkin, como en un ratito les cuento, voy a sumar también a Emanuel Ferrario, que ya llegó al estudio. No estamos hablando de lo ideal, ni siquiera podemos tener la discusión en algunos rubros sobre lo público y lo privado. Hay que hacerlo para poder sobrevivir, digamos, de algún modo, ¿no? Y digo, ya sé que no es tu expertise, pero estás observando desde que llegaste este choque tremendo, que no es la primera y que pasa todo el tiempo. Los temas obviamente de viales no son No, estamos hablando como ciudadanos. Pero sí los temas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Y evidentemente la Argentina tiene un problema en la gestión de lo estatal que deberíamos revisar. ¿Viste cuando una familia está haciendo algo mal y dice, che, bueno, o cuando vos como ser humano estás haciendo algo mal y decís, reviso esto? Evidentemente hay algo en la gestión de lo estatal. A veces no es solo una cuestión de recursos. Hay cosas que hacen los dinamarqueses que las hacen mejor porque tienen un cuidado sobre lo público y una de gestión, prolijidad al hacer las cosas y una dedicación a hacer las cosas de gestión que van incluso más allá de los recursos que se generan y de incluso lo que está planteando inteligentemente Marcelo, que digo, las cosas pueden ser de gestión privada, pueden ser estatal, es una discusión que va más allá de eso. Yo creo que la Argentina tiene que darse una revisión sobre la calidad con la que gestionamos los recursos del Estado y cómo lo hacemos, porque en parte también eso después delegitima el accionar estatal y hace que muchas veces la gente
volver y le diga, che, ¿qué te parece si eliminamos esto? Sí, eliminémoslo, total no sirve para nada. Entonces, yo creo que hay como dos registros, ¿no? Un registro que plantea Marcelo, es decir, bueno, prioridades, ¿en qué gastamos? También hay que decirle la verdad a la gente. Queremos tener una cobertura jubilatoria, quizá como no tienen otros países parecidos a nosotros, de nuestro nivel de renta. Bueno, sí, queremos tener esa cobertura jubilatoria. Bueno, entonces alguien tiene que pagar el paso por las autopistas. Todo no nos da el cuero para... Yo creo que lo que está diciendo Marcelo es lo que ningún político se anima a decir con claridad en una campaña, pero no solo en una campaña, ni siquiera... post-campaña. Debieran decirlo porque garpa decir la verdad. No sé si garpa tanto, para mí, pero en bueno, algún ellos momento suponen tiene que garpar. Ellos suponen que no, por eso no lo hacen. Quizá lo que habría que pensar es en un post-campaña, una mesa donde decimos, che, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué hacemos? Tenemos jubilaciones, tenemos primera infancia, tenemos escuela, tenemos jardines prematernales. Viste que todo viene y te dicen que hay una prioridad. Definamos 4 prioridades. Bueno, el resto... hay que pagar. Si la prioridad es jubilados, niños, infantes... Pero eso es lo que está planteando Marcelo. Sí, Marcelo claro, dice, claro. hay que asistir a la población que en las últimas décadas se ha empobrecido de una manera brutal y sigue empobrecida. Hay que asistirle, el Estado lo tiene que hacer. Bueno, hay algunas otras cosas que hay que pagar afuera, aparte, ¿no? Sí, porque el dinero, el presupuesto público es finito. Hay una cosa que se llama restricción presupuestaria. Entonces nosotros quisimos tener programas de moratorias jubilatorias para jubilar un montón de gente que no había aportado. Queremos tener planes sociales para cubrir necesidades básicas de un montón de gente que no está en el mercado laboral. Y yo no estoy diciendo que eso no deba ocurrir, muy bien. Pero hay una cosa que se llama restricción presupuestaria. Entonces, este tipo de cosas, como la obra pública destinada a la red vial, habrá que hacerla a través de empresas privadas que cobren a los usuarios a través del peaje, se financiarán a través de financiamiento privado. Y de esa manera se irá repagando, porque todo no se puede. Ya sabemos lo que estaría diciendo alguna gente, lo opuesto a lo que estamos planteando nosotros es, claro, hay lugares y hay países donde de esto se ocupa el Estado. Por supuesto que sí. Por supuesto que los hay y que se ocupa bien en los países escandinavos, por ejemplo. Es un ejemplo, vos dijiste Copenhague, ¿no? Sí, pero no sé si no pagan las autopistas. No sé si todo es público. Y también, a ver, por ahí no pagan las autopistas, pero pagan otra cosa. Pagan impuestos, altísimos y no va. Por eso digo, hay un comportamiento ciudadano, hay un montón de cosas que nosotros no tenemos. Pero a mí no me parece mal. Digo, es lo que se plantea en cualquier casa, es lo que se plantea cualquier persona, decir, che, bueno, ¿qué gasto le doy prioridades? Le doy, no sé, me pago el colegio. ¿Viste las familias esas que dicen, me voy ajustando todo, pero el colegio de los chicos no lo dejo pagar? Claro, estaría buenísimo, por ejemplo, Facundo, recién estábamos hablando del tema del régimen de Tierra del Fuego. 1,3 billones de pesos se destinan para ese régimen. Estaría buenísimo que el gasto tributario, es decir, todo lo que el Estado está destinando en no recaudar impuestos, ¿no? Entre ellos para régimen del Tierra del Fuego, se destinen para, por ejemplo, obra pública que está retrasada. Digo, redireccionar los recursos, los fondos. Yo no soy experto en temas ya de microeconomía o de política industrial, entonces no te podría decir si lo de Tierra del Fuego. Supongo que sí, que uno dice, bueno, quizás ahí se está gastando recursos que se podrían derivar a otra cosa. No, digo, pero hablando de las prioridades, lo que hablaba recién Marcelo, es decir, hoy tenés un montón de plata que destina el Estado para un régimen de promoción por de pronto cuestionado y polémico, y tenés obra pública totalmente frenada en todo el país. Digo, quizás redireccionando plata. En cualquier caso hay que ocuparse sí o sí de las autopistas. Sí. Y de las rutas. Sí. Porque están todas rotas. Están todas rotas. Porque hay lugares a los que no vamos porque están rotas, ¿no? Y de mucho tiempo. Acá hay mucho tiempo de falta de mantenimiento, de falta de obra. Y además de las autopistas, los ferrocarriles y los aeropuertos y los puertos, tenés un problema de transporte, logística, infraestructura de movilidad en Argentina enorme. Y hay que generar un programa. Mi impresión es que, dada la restricción argentina, esto hay que hacerlo o con financiamiento internacional o con financiamiento privado. Y en el caso de las autopistas, está bueno el punto del financiamiento internacional también. Porque por la cuestión de la restricción presupuestaria. Y porque además la Argentina es un país empobrecido. Nos comparamos con los países escandinavos. Los países escandinavos tienen tantos años de crecimiento, tantas empresas tan poderosas que pueden pagar niveles de impuestos increíbles, compiten a nivel global, que entonces te permiten un Estado que participa de un ecosistema funcional. La Argentina se ha empobrecido, ha achicado las empresas, por lo tanto no tiene capacidad de recaudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recaudar más todavía? Pero Marcelo, lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Marcelo, déjame te hago un señalamiento. Vos que sos una persona que tiene un recorrido internacional mucho mayor que el mío. Pero hay países
que independientemente de la igualdad y de su sistema impositivo, gestionan lo público, lo estatal con otro cuidado. Cruzate la cordillera, vos te vas a Chile. Chile, su principal recurso que exporta es el cobre, ¿me equivoco? Sí. Y una parte muy importante de ese negocio lo lleva adelante el Estado. Sí. Y nunca tuvieron que privatizar esa empresa como nosotros que tuvimos que privatizar. Es decir, que ahí, en ese país, que es un país que abrió su economía, que tiene un sistema impositivo mucho más... menos restrictivo que el nuestro, con impuestos mucho más bajos, su empresa de cobre estatal la han cuidado, la han hecho eficiente y no han, digamos, no, han tenido índices de corrupción muchísimo más bajos que los nuestros. Quiere decir que ahí hay un cuidado. Y yo veía, me tocó muchas veces viajar a Chile por trabajo, y yo veía ahí las autopistas con el free flow, que acá a veces se ve, logramos que la autopista... existe hace 20 años que la gente no necesita tener pasar por cabina de peaje. Pero paga peaje. Pero paga peaje, claro. Paga, Pero tiene acá un abono. Pero acá también en muchos lugares se paga peaje. Sí. No es que acá en ninguna ruta paga peaje. Por supuesto, por supuesto. Porque... Entonces, yo lo que digo es, también hay un cuidado sobre lo público, sobre lo estatal, independientemente de la... Porque a veces se asocia si vos sos proteccionista, viene el menemismo, te privatiza todas las autopistas, negocios, todo lo que ya conocemos, viene el kirchnerismo, estatiza la ruta. Entonces, digamos, nadie en la Argentina se toma el cuidado de lo público y del Estado. Esa es la parte que yo digo, hay algunos intentos, pero no son sostenidos, digamos. Exactamente. ¿No? Y de esto hay que hablar, porque la demanda posiblemente no existe cuando vos haces una encuesta gestión. La gente te habla de economía, te habla de seguridad o de inseguridad. Cuando hay una encuesta, una demanda, digo, Facundo, te habla de corrupción, pero en la corrupción está metida la gestión también. Es que eso debería ser, para mí, María Laura, eso tiene que venir algo que viene de arriba hacia abajo. No se le puede pedir a un ciudadano que tiene la agenda de problemas, porque aparte él no decidió dedicarse a hacer política ni a ser un gestor público. El ciudadano, digo, del común, ese tipo no puede estar preocupado por cómo se gestiona. Si ese tipo ve, o tipa, mujer, lo que sea, que su dirigencia política cuida el Estado y cuida lo público, probablemente eso derrame como un ejemplo y digamos, y la sociedad también actúe en esa misma línea y en esa misma dirección. Teniendo en cuenta que no hay tanta gente que esté derramando ejemplos, tenemos que encontrarle la vuelta a esto. Por supuesto, hacer pie en los ejemplos y hacer pie en la gestión. Vamos a hablar de la ciudad, hablando de gestión, en un ratito nada más, pero creo que este es un tema que nos compete a todos y donde vamos a tener que meternos quizás de otra manera, porque no estaría derramando, digamos, el ejemplo en las últimas décadas, salvo en algunos casos, siempre hay que explicarlo. Comparto con ustedes un consejo ahora. El Trus Joyero Relojero, que reabrió sus puertas en